Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, hermanas, a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie, La Palabra Viva. Y bueno, hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo podemos caminar en la oscuridad? ¿Cómo podemos conducirnos en la oscuridad? Y no estoy hablando de la oscuridad de la noche o de la oscuridad cuando se va la luz, la electricidad, sino de la oscuridad que se cierne sobre la humanidad. La oscuridad de la maldad, de la corrupción, del pecado. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que tenemos una lámpara en medio de la oscuridad. Y quiero que vaya conmigo ahí al libro de Salmos, el Salmo 119, versículo 105, es un versículo muy conocido. Salmo 119, 105, hasta de memoria, hasta los niños lo pueden decir de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida a través de su palabra. Oremos. Padre, que en esta hora queremos darte gracias, Señor, porque nos permites tomar este tiempo para meditar en tu preciosa palabra. Señor, habla a nuestras vidas. Bendice, Señor, este tiempo y permite que tu palabra llegue a nuestro corazón. No permita, Señor, que nada interfiera entre la palabra que tú tienes para nosotros y nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Para nadie es un secreto que vivimos en una época de confusión moral. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Lo que antes era bueno, ahora es malo. Lo que antes era visto como una perversidad, ahora es un derecho. A los caprichos, así se les llama ahora, derechos. ¿Sí? Y lo que antes era una verdad absoluta, ahora se ha reducido a algo relativo. Es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Algo que realmente no tiene sentido. Entonces esa oscuridad es la que nos rodea. Y es la desesperanza que vemos en los ojos de la gente. Las familias están fracturadas. El hombre está buscando de manera incesante el placer en fuentes rotas, fuentes que no lo pueden proveer. El ser humano está buscando el sentido de la vida, tratando de darse el placer carnal del mundo. Y en medio de todo esto, la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Quién nos guía? ¿Cómo podemos encontrar el camino? Y en medio de esa oscuridad, el salmista nos da la solución. La brújula del alma es la palabra de Dios. El versículo que acabamos de leer es claro que se divide en dos secciones. Primero dice que la Biblia, la palabra de Dios, es una lámpara para nuestros pies. Y este versículo no es solo una poesía, aunque es un poema, es un canto. Pero no es solo una expresión poética.
de un hombre que está en un momento de éxtasis. Este versículo es la declaración de un hombre que ha caminado por valles de sombra de muerte, de un hombre que ha estado en senderos de incertidumbre y que ha encontrado en Dios una fuente de luz inagotable. El salmista nos dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Y note la expresión, no es un reflector gigante que ilumina todo el paisaje de golpe. Es una lámpara. En aquellos tiempos, esas lamparitas de aceite traían una asa, una agarradera para irla balanceando, alumbraba donde íbamos a dar el siguiente paso, ¿sí? No era una lámpara para alumbrar todo el camino, era literalmente una lámpara que iba alumbrando donde ibas a poner el pie. Esto me hace pensar en que a veces Dios no nos muestra todo el plan. A veces Dios no nos muestra todo el camino. No sabemos lo que hay más adelante, pero su palabra es una lámpara que alumbra nuestros pies para que no tropecemos. Dios no nos da un mapa completo de nuestra vida, pero sí ilumina el siguiente paso para que andemos en obediencia. Una y otra vez la Escritura nos muestra ejemplos de esto. Podemos pensar en José, aquel joven que fue cortado de su familia y que ahora se encontraba en Egipto como esclavo. Y de pronto la esposa de su dueño, de su patrón, lo invita a acostarse con ella, a tener relaciones con ella. Si usted lee la Escritura antes del momento de la historia de José, no hay ningún mandamiento sobre la pureza moral. Los mandamientos vienen en Éxodo. La historia de José está en Génesis. Todavía no había ninguna ley que prohibiera expresamente la inmoralidad. Por eso José no dijo, hay un mandamiento que prohíbe el adulterio. No dijo eso. Pero sí era consciente de que eso podía ofender a Dios y él no quería hacerlo. Así es para nosotros. Tal vez la palabra de Dios no tenga un versículo para cada situación. Por ejemplo, hace unos meses estuve compartiendo unas conferencias en la primera iglesia bautista de Reynosa con el tema de la familia en la era digital. Y yo les decía que, pues en la Biblia no hay un versículo que diga algo sobre el uso de los celulares. Es obvio, ¿no? No existían. Sería ilógico que la Biblia dijera algo sobre el uso de los celulares. Pero sí tiene principios que nos pueden ayudar para entender cómo usar la tecnología para la gloria de Dios. Sí tiene principios que nos pueden hacer entender, por ejemplo, el tiempo que le dedicamos a las redes sociales. La palabra de Dios dice que usemos bien el tiempo porque los días son malos. También tiene principios que nos pueden confrontar con la realidad de quién es realmente nuestro Dios. Porque si decimos que amamos a Dios, pero no leemos su palabra y le dedicamos más tiempo a las redes sociales, entonces nuestro Dios está en las redes sociales. A veces me da hasta risa, lo tengo que confesar,
cuando veo que alguien publica así la publicación, Dios, ayúdanos y cuídanos. Digo, pues Dios no tiene Facebook. Perdón. La oración es otra cosa. Las publicaciones en las redes sociales es muy distinto. Y podríamos seguir pensando y reflexionando así. Pero el argumento aquí es que, aunque Dios no nos ha dicho todo lo que está por suceder, su palabra alumbra cada paso que damos. Ahora bien, la Biblia no solo nos muestra el siguiente paso, sino que también nos da la dirección para el camino largo. Dice que la Biblia es una lumbrera para nuestro camino. Y aquí hay una diferencia. Hay una diferencia aquí entre una luz que alumbra los pasos y una lumbrera para el camino. Es decir, la Biblia no solo nos ayuda con las decisiones diarias, sino que también nos otorga una visión más completa del plan de Dios. Otra vez, tal vez no para mi vida, pero sí el plan de Dios completo. Tal vez no sé lo que va a pasar mañana, pero sí sé que Dios me salvó por su gracia y con un propósito de que su nombre sea glorificado. La lumbrera en el camino eran esas antorchas que podían alumbrar lejos, como un faro. Cuando un barco está buscando el puerto, sigue ese faro que desde lejos lo guía para que llegue a puerto seguro. Gracias. Así que la Biblia, siendo la palabra de Dios, nos da estas dos perspectivas. Nos guía en las decisiones pequeñas, pero también nos orienta en el propósito más grande, que es nuestra participación en la misión de Dios. Necesitamos la luz para el siguiente paso, pero necesitamos también la luz para entender a qué nos ha llamado el Señor. A usted y a mí, Dios nos ha llamado con un propósito claro y específico. Y la palabra de Dios es esa lumbrera que alumbra nuestro caminar. ¿Quiere usted saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Lea la palabra de Dios, porque en ella encontramos lo que necesitamos para la salvación. En ella encontramos lo que necesitamos para nuestra santificación. En ella encontramos lo necesario para la vida y la piedad, para vivir como a Dios le agrada. Ahora, yo creo que esto que acabo de decir hasta este punto, la mayoría estará diciendo, pues ya lo sabía. No puedo menos que pensar en esa reacción de nuestros hijos cuando dicen, ya sé, pero no lo hacen. ¿Cuántos de nosotros sabemos la importancia de la palabra de Dios como esa lámpara a nuestros pies o ese faro para nuestro camino, pero la tenemos apagada? Y no es porque la Biblia se apague como tal, sino porque guardada en el cajón
no va a alumbrar mucho nuestro diario caminar. Así que yo quiero invitarle a que analicemos cómo podemos encender esta lámpara en nuestra vida diaria. Primero tenemos que reconocer que la palabra de Dios es verdad. Es la verdad. Lo dije hace un momento. Vivimos una época donde cada quien dice tener su propia verdad. Y se defienden. No me puedes decir nada. He visto imágenes. Por ejemplo, hay una imagen donde dos hombres están parados de frente uno al otro y en el piso está dibujado un número. El número 6 o el número 9, dependiendo de quién lo está viendo. ¿Sí? ¿Me explico? Está dibujado el número ahí. El que lo está viendo de aquí para allá dice es un 6. El que lo está viendo de aquí para allá dice es un 9. Y la imagen está diseñada para adoctrinarnos a que lo que tú piensas que es verdad es por lo que tú estás viendo. El otro puede tener su propia verdad. Déjenme decir lo que eso es una falacia. Esa es una falsedad. ¿Se imagina si llega el recibo de la luz y dice ahí que usted tiene que pagar 2,000 pesos y usted dice, se me hace que se equivocaron, eran 200. Voy a ir a pagar 200. ¿A poco podemos hacer eso? Bueno, sí puede, pero se la van a cortar, ¿no? La verdad es la verdad. No importa cómo la veamos o quién la esté interpretando. Y cuando tratamos de establecer una verdad absoluta, tenemos la palabra de Dios. La escritura es la verdad, porque es la palabra de Dios. Así que necesitamos establecer esto como una realidad en nuestra vida. Queremos ser guiados por la luz de la palabra. Tenemos que creer que la palabra es verdad y que no cambia. No importa si pasan los años y el hombre a lo malo le llama bueno, lo que para Dios es pecado seguirá siendo pecado todo el tiempo. Recuerdo la historia de un hombre que se aventuró en un bosque desconocido sin un mapa ni una brújula, confiando en su propio instinto. Él sabía que el sol recorría de este a oeste y creyó que eso era suficiente para poder ubicarse. Pasaron las horas y de pronto se empezó a desesperar y empezó a ver todos los árboles iguales, ya no distinguía cuál era cuál. Se empezó a dar cuenta que el sol se estaba ocultando y cuando por fin oscureció, quedó a la deriva, completamente solo y sin nada ni nadie que le ayudara a encontrar el camino. Esa es la imagen de nuestra cultura. El hombre ha desechado el mapa de Dios. El hombre ha tirado por la borda la brújula que Dios nos dejó. Ha confiado en su instinto. El hombre y la mujer de hoy creen que pueden hacer la vida sin buscar a Dios. Creen que pueden encontrar la salida del bosque por su propia cuenta. Pero cada día que pasa, el hombre se sumerge más en la oscuridad y se aleja más y más de Dios. La única forma de encender la lámpara
para encontrar el camino es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de sugerencias. La Biblia es el mapa que Dios nos ha dado para que no nos perdamos en la oscuridad del mundo. Mire, ahora los teléfonos y algunos autos ya traen integrado lo que se llama GPS, Sistema de Posicionamiento Global. Funciona más o menos, de repente anda dando vueltas en los ríos y cosas por el estilo, pero funciona más o menos. Pero para que ese sistema funcione, tiene que estar activado. Si usted no lo activa, aunque lo tenga ahí, no lo puede dirigir. Si usted no lee la palabra de Dios, aunque la tenga ahí, no lo va a dirigir. De nada sirve que usted compre una Biblia si no la leemos. Para ser guiados, debemos leer la palabra de Dios con regularidad. Y soy enemigo de hacer cuentas, pero déjeme decirle algo. Yo creo que deberíamos esforzarnos a leer la palabra de Dios por lo menos 15 minutos al día. Por lo menos 15 minutos al día. Leyendo la palabra de Dios, meditando en ella. Aquí en la iglesia cada año le proporcionamos una guía para la lectura diaria, para que al final del año usted haya leído la Biblia completa. Ya le repartimos el domingo pasado la lectura para el mes de agosto. Úsela, léala, busque la palabra del Señor cada día. Por lo menos 15 minutos. Disfrute la lectura, porque es nuestra guía para la vida diaria. Es la luz que alumbra nuestro diario caminar. Pero para ser guiados, no nada más tenemos que abrirla y leerla, sino que además debemos entenderla y, según la propia Escritura, debemos memorizarla. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Cuando fue tentado, respondió a la tentación citando las Escrituras. Las 3 veces que el diablo le tentó, Jesús respondió: escrito está. Así que cuando memorizamos la palabra de Dios, tenemos herramientas, tenemos armas para contraatacar a nuestro adversario, el diablo. Es por eso que le vamos a invitar a que memorice versículos en este mes de la Biblia. Por ahí andan unas hojitas que ahorita les van a repartir al que guste. Una hojita con una lista de 25 versículos. 25 versículos para memorizar en este mes. No es fácil, pero tampoco es tan difícil. Porque cuando algo nos interesa, lo atesoramos en nuestro corazón. Así que le lanzo el reto de una vez. Pida su hojita. Vaya con el hermano Israel y dígale: hermano, quiero una hojita de los versículos para memorizar en el mes de la Biblia. Tome el reto de atesorar la palabra de Dios en su corazón. Porque cada versículo guardado es una bendición incomparable en la vida del cristiano.
Y para ser guiados, además de leerla, de estudiarla, de memorizarla, debemos obedecerla. El apóstol Santiago, hablando en su carta, dice: el que oye, pero no hace, se engaña a sí mismo. También dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando Jesús trató de encontrar una imagen para comparar entre un hombre prudente y un insensato, usó a aquel constructor que sensatamente construyó en la roca, pero el otro, de manera insensata, construyó sobre la arena. Y Jesús concluyó: el insensato es aquel que oye, pero no hace. Así que usted decide. La palabra de Dios está siendo expuesta. La palabra del Señor la tenemos en nuestras manos. La tenemos en nuestro propio idioma. Los jueves de oración hemos orado por etnias en todas partes del mundo, algunas de ellas que no tienen la Biblia en su propio lenguaje. Yo no me puedo imaginar esa situación. Lamentablemente, un dicho mexicano dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo creo que lo peor que puede pasar es que tengamos la palabra de Dios en nuestro propio idioma y no la leamos y no la obedezcamos. Así que yo quiero invitarle también hoy a que hagamos una pausa y nos preguntemos: ¿hay algo que la palabra de Dios me ha enseñado que no he puesto en práctica? Por ejemplo, tal vez en alguna predicación, en alguna enseñanza, Dios te ha indicado que tienes que perdonar a alguien y todavía no lo perdonas. Tal vez Dios te ha indicado que tienes que dejar una relación que no es de su agrado, una relación amorosa, una relación laboral, una relación de amistad, que no le agrada a Dios. Y lo sabes, pero no lo haces. Tal vez el Señor te está llamando y tú sabes que Dios te está llamando a servirle, pero no quieres responderme aquí. Así que hoy te invito a que esas áreas de tu vida que todavía no has rendido a los pies de Cristo, lo hagas en obediencia a su palabra, para que su palabra sea una lámpara que alumbra a tus pies. En 2010, una noticia le dio la vuelta al mundo. En la República de Chile, 33 mineros se quedaron atrapados en una mina a casi 700 metros de profundidad. Estuvieron en total 69 días en oscuridad total. La gente ya no tenía esperanzas. Perdón. De hecho, los familiares llegaron hasta la orilla del conglomerado y montaron un campamento y le pusieron Campamento Esperanza. Ya no había esperanza. Eran muchos días. Los esfuerzos desde afuera eran para llegar con excavadoras de 30 centímetros de diámetro, para llegar y ver si había algo que hacer. En un momento, una de esas excavadoras rompió piso. Cuando sacaron el tubo,
venía pintado de rojo, con unos brochazos. Esa era una señal de que había alguien allá abajo. Enviaron un tubo más especializado y lograron introducir una cámara. Y alguien saludó a la cámara y envió una nota que decía: los 33 estamos vivos. Y empezaron los trabajos para hacer llegar una cápsula donde cabían 2 personas, un rescatista que iba a bajar para sacarlo de uno por uno a los 33. Uno de ellos escribió un diario en el que dice que el momento más impactante fue cuando algo rompió lo que para ellos era tierra, cobre, piedra, y entró un rayo de luz, a donde hasta ese momento todo era oscuridad. Eso es lo que la palabra de Dios hace en la vida de los pecadores. El pecador vive en oscuridad, pero cuando le llevamos la palabra de Dios, rompe esa oscuridad con la luz que es Cristo Jesús. Así que si tú no conoces a Cristo, te invito a que le conozcas hoy y le entregues tu vida para que veas la luz de ese Salvador que es Cristo el Señor. Si tú ya conoces a Cristo, te invito a que hagas el esfuerzo por comprar una Biblia. Y si ya la tienes, te invito a que seas diligente y la leas diariamente. Y si ya la lees, te invito a que seas obediente a la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Señor, produce en nuestro corazón un amor por tu palabra. Provoca en nuestro interior ese anhelo de conocerte más, ese amor por ti y por la palabra escrita que has dejado. Señor, que podamos disfrutar de esa luz que tu palabra irradia, esa luz que disipa toda oscuridad, esa luz que brilla y no deja lugar a las sombras de dudas. Que como iglesia podamos amar tu palabra y disfrutarla. Que en este mes en el que como cristianos celebramos el mes de la Biblia, no sea una festividad simplemente, sino que sea una realidad. Que nuestras vidas reflejen que amamos tu palabra, que la leemos, la estudiamos, la memorizamos, pero sobre todo la obedecemos. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, para que tu nombre hoy y siempre sea glorificado. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.